La red social X está bloqueada en todo Brasil por negarse a acatar las órdenes censoras de un juez. Pues bien, acaban de salir a la luz estas vergonzosas y secretas órdenes censoras del juez brasileño en las que exigía a X que censurara con argumentos absolutamente ridículos a determinados perfiles de la oposición política brasileña. Veámoslo. Y como represalia a este desacato por parte de la compañía para salvaguardar la libertad de expresión dentro de Brasil, este juez de la Suprema Corte Federal ha decidido impedir que todos los ciudadanos de Brasil, como ya indiqué en el vídeo anterior, no podemos quedarnos callados ante este atropello radical a la libertad de expresión de Brasil, que más pronto que tarde tenderá a extenderse a otras latitudes geográficas. Es decir, no podemos quedarnos callados ante la conculcación o el riesgo de conculcación de nuestra libertad de expresión, porque si nos quedamos callados ahora, cuando nos arrebaten la libertad de expresión, ni siquiera seremos libres para verbalizar, para expresar nuestra denuncia, nuestra queja contra ese atropello a nuestras libertades más fundamentales. Y de momento, y por suerte, la red social X no se ha quedado callada. Precisamente para destapar las miserias liberticidas y censoras del juez Alexandre de Moraes, lo que ha hecho X en las últimas horas es publicar la orden judicial remitida a X por Alexandre de Moraes, donde se le exigía la censura, el silenciamiento de determinadas cuentas en esta red social vinculadas con la oposición política brasileña. Y desde luego se trata de un documento enormemente revelador. Leamos la carta. Supremo Tribunal Federal, Brasilia, 8 de agosto de 2024. Al señor administrador de X Brasil, petición número 12.404. Estimado administrador, de acuerdo con la decisión confidencial emitida en los autos mencionados, determino la adopción de las siguientes medidas. En primer lugar, el bloqueo en un plazo de 2 horas de los canales, perfiles, cuentas listados a continuación, así como de cualquier grupo administrado por los usuarios identificados abajo, incluyendo la interrupción de cualquier monetización en curso relacionada con los perfiles mencionados. Esta plataforma debe informar de los valores monetizados y de los destinatarios de dichos valores, bajo pena de multa diaria de 50.000 reales brasileños, además de proporcionar los datos registrados a esta Corte Suprema y asegurar la conservación íntegra de su contenido. Y entre las cuentas que el juez Alexandre de Moraes está ordenando a X que censure, podemos encontrar, por ejemplo, la de Marcos Doval, que es un senador electo en activo, o la de Ed Raposo, una especie de influencer conservador nacionalista brasileño, pero en todo caso una persona que está expresando libremente sus opiniones. Ya de entrada démonos cuenta de que la orden judicial en la que Moraes le reclama a X que clausure, que censure las cuentas de determinadas personas o personalidades, es una orden no publicada, es una orden confidencial. Es una orden que no ha sido publicada para que el resto de la ciudadanía brasileña sea consciente de que un determinado juez, en este caso Moraes, estaba sancionando a determinados individuos con no poder escribir, con no poder expresar su opinión a través de la red social X. Era un ajuste de cuentas que se hacía de tapadillo, en la opacidad, y por tanto sin que pudiese ser contestado, criticado por el resto de la población. Pero sea como fuere, ¿cuáles fueron los motivos alegados por Moraes para justificar su exigencia ante X de que censurara a todas estas personas? Porque en este documento en el que da un plazo de 2 horas para suspender todas estas cuentas de X, no aporta ninguna justificación a por qué X debería suspender las cuentas de estas personas. No motiva su decisión judicial. Simplemente está imponiendo su arbitrio sobre X para que esta compañía amordace a determinadas personas a las que Moraes quiere amordazar. Pues el día 18 de agosto, en un nuevo documento remitido a X, Moraes motivó su decisión, es decir, expuso las razones por las que quería censurar a determinados perfiles dentro de la red social X. Por ejemplo, en el caso del senador Marcos Doval,
¿Cuáles son las razones que expone Moraes para reclamarle a X que lo censure? No que borre ciertos mensajes escritos por Doval, sino que le cierre la cuenta. Pues básicamente que durante el mes de julio el senador Doval publicó una serie de tweets en los que denunciaba que el jefe de la Policía Federal brasileña, actuando bajo las órdenes de Moraes, estaba abusando de su poder y conculcando los derechos humanos de los brasileños. Es decir, que el senador Marcos Doval lo que estaba denunciando a través de sus redes sociales era el abuso policial al más alto nivel y bajo las órdenes de Moraes dentro de Brasil. ¿Una denuncia pública de abuso y de corrupción policial al más alto nivel es algo que merece ser censurado? Pues desde luego que no. Podrá merecer ser refutado si lo que se está diciendo no es verdad o está exagerado, pero desde luego no ha de merecer ser censurado, porque si cualquier denuncia de abuso policial al más alto nivel merece ser censurada, al menos a priori, es obvio que cuando sí se produzca ese abuso policial al más alto nivel, se recurrirá inmediatamente a la censura, es decir, se impedirá que cualquier persona pueda denunciar públicamente, pueda quejarse públicamente de ese abuso policial. Si unos hechos no son veraces, se refutan en la escena pública, pero no se silencian. Por buscar un paralelismo en la política española, en el año 2017 el nacionalismo catalán organizó un referéndum ilegal, según el ordenamiento jurídico español, de independencia en Cataluña. Y para desarticular la convocatoria de ese referéndum, el gobierno central envió a los cuerpos policiales del Estado para impedir que se celebrara ese referéndum de independencia. Y en ese momento también se produjeron escenas de violencia policial. La versión del gobierno de España fue que esa violencia policial fue la mínima indispensable para evitar la convocatoria del referéndum y que en todo caso fue proporcional. Y la versión del independentismo catalán es que se produjo un brutal abuso policial en contra del nacionalismo catalán y una conculcación de los derechos humanos de los catalanes. Según la doctrina de Moraes, a la que ahora tanta gente se está sumando, ¿qué deberíamos haber hecho en ese momento con las denuncias públicas de abuso policial, de conculcación de los derechos humanos formuladas por el independentismo catalán? Deberíamos haberles suspendido, cerrado la cuenta en X a todo el independentismo catalán que se quejara en público de esos abusos y de esa violencia policial. Desde luego que no. El independentismo catalán ha de poder denunciar en público lo que considere denunciable. Y si luego lo que está diciendo no es cierto, es exagerado, resulta controvertido, lo que tiene que hacer la otra parte, también en público, es tratar de refutar las denuncias, las quejas públicas que está emitiendo el independentismo catalán, pero no censurarlo. Pues bien, en Brasil el juez Moraes le ordenó a X que censurara al senador Marcos Doval por formular estas quejas en contra de la Policía Federal brasileña por estar supuestamente bajo las órdenes de Moraes. Y si esta motivación para censurar a Marcos Doval ya debería parecernos ridícula, la motivación para censurar al influencer conservador nacionalista Ed Raposo ya debería parecernos delirante. La única razón que alega Moraes para justificar el cierre permanente de la cuenta de Raposo en X es que en diversos mensajes en esta red social a lo largo del mes de julio, Raposo comentaba irónicamente que no conoce ninguna fotografía del jefe de la Policía Federal brasileña al servicio de Moraes, que es una persona de la que sabemos el nombre, pero que nadie ha visto nunca. Comentaba, por ejemplo, irónicamente, que es más sencillo encontrar una fotografía de Michelle Obama embarazada que de este jefe de la Policía Federal brasileña. Esa es toda la motivación que alega Moraes para justificar la censura en secreto de la cuenta de este señor, de Ed Raposo, en X. Porque se queja de que, claro, este tipo de mensajes estaban incitando a su comunidad a buscar por internet fotos del jefe de la Policía Federal brasileña que pudieran exponerlo al público. En definitiva, y como ya venimos denunciando desde hace muchos meses y seguiremos haciéndolo hasta que nos censuren, existe una ofensiva sin cuartel y cada vez más desacomplejada
en contra de la libertad de expresión en Internet. Es una ofensiva que se está produciendo de manera más o menos simultánea en prácticamente todos los estados del planeta, porque todas las castas políticas nacionales quieren controlar el flujo de información y el flujo de opinión en Internet, porque controlando el flujo de información y de opinión en Internet, controlarán en gran medida la ciudadanía. Y el problema ya no es que las castas políticas quieran controlar la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de acción de los ciudadanos. El problema es que hoy en día cada vez más exciudadanos aspiran a convertirse en súbditos. Es decir, cada vez más exciudadanos apoyan que la casta política controle la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de acción de las personas que habitan en un territorio, porque detestan mucho más la libertad ajena de lo que aman la propia.